Sóstenes es uno de esos nombres que aparece brevemente en la Escritura, pero cuyo trasfondo nos hace ver la obra maravillosa de Dios. Su nombre significa el que salva con fuerza o el fuerte en salvación. Pablo lo menciona al comienzo de su carta a los Corintios. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. No es casualidad que Pablo lo llame hermano, ni es menor que lo ponga como copartícipe de su saludo. Ese detalle revela un testimonio de gracia, transformación y propósito. Los estudios bíblicos coinciden en que Sóstenes es muy probablemente el mismo mencionado en Hechos capítulo 18, verso 17. Allí nos dice que Sóstenes era principal de la sinagoga en Corinto. Antes había estado en oposición al Evangelio. Era un líder religioso que resistía la predicación de Pablo. Su cargo mostraba influencia, liderazgo y conocimiento de la ley, pero también una postura firme en contra del mensaje de Cristo. Sin embargo, Dios tenía un plan más grande que su resistencia. En Hechos, capítulo 18, se describe que cuando los judíos llevaron a Pablo ante el tribunal de Galión, su argumentación no prosperó y la multitud terminó golpeando a Sóstenes delante del tribunal. Mientras Pablo era defendido por Dios, Sóstenes recibía sobre sí la ira de los hombres. Ese episodio fue un golpe literal, pero también un golpe espiritual. Allí comenzó su proceso de quebrantamiento. Aquel principal de sinagoga, defensor de la tradición y opositor del Evangelio, cayó bajo la violencia injusta y en ese dolor Dios abrió una puerta para que conociera la gracia en Cristo. El Evangelio suele entrar por las grietas que deja nuestro pecado. Y así fue Sóstenes. Lo que parecía una tragedia fue el inicio de su encuentro con el Señor. No sabemos cuántos días, cuánta reflexión ni cuánta lucha interior vivió, pero sí sabemos que después de recibir aquel castigo, terminó rindiéndose a Cristo. La salvación alcanzó su vida y su nombre cobró todo sentido. El fuerte en salvación. Dios lo salvó con fuerza, con precisión, con propósito. Y no solo lo salvó, sino que lo convirtió en colaborador de aquel a quienes antes se oponía. Por eso Pablo puede escribir el hermano Sóstenes. Ese título no es superficial, es profundo. Significa que Sóstenes pasó de líder religioso, incrédulo, a hijo del Padre. Pasó de resistir la predicación a sostenerla. Pasó de ser principal de una sinagoga a siervo del Evangelio. Y pasó de estar bajo el juicio de los hombres a vivir bajo la misericordia de Cristo. La conversión de Sóstenes revela un patrón divino. Dios toma a los que parecen más duros, más formados en su propio entendimiento, más cerrados, y los transforma en instrumentos útiles para su reino. Así fue con Saulo y así fue con Sóstenes. Su historia también nos enseña que no todos los discípulos de Cristo tuvieron un llamado visible, milagroso o extraordinario como Pedro o Jacobo. Algunos fueron ganados por la gracia a través del quebrantamiento como Sóstenes. Algunos se acercaron por dolor, otros por preguntas, otros por necesidad. Lo importante es que todos fueron atraídos por Cristo. Sóstenes
es un ejemplo de que nadie está demasiado lejos del Evangelio. Si Dios pudo tomar a un principal de sinagoga, formado en la rigidez, endurecido en su tradición, y convertirlo en colaborador apostólico, entonces no hay corazón que Él no pueda tocar. Su vida señala que Dios no desprecia al que cae bajo el golpe del mundo. Al contrario, muchas veces lo utiliza para abrir su corazón a la verdad. En 1 Corintios capítulo 1, verso 1, aparece mencionado junto a Pablo en una carta que corrige, exhorta y edifica a la iglesia. Eso demuestra que Sóstenes no solo fue salvo, sino que creció, maduró y alcanzó un nivel de liderazgo espiritual. De haber sido jefe en la sinagoga, ahora aprendió a ser servidor de Cristo. De haber golpeado con la ley, ahora predicaba la gracia. De haber resistido la fe, ahora ayudaba a sostener a los creyentes en ella. La vida de Sóstenes nos invita a recordar que el poder de Dios puede transformar a cualquier persona y que, una vez transformados, podemos convertirnos obreros de la iglesia. No sabemos mucho más sobre él, pero las pocas líneas que aparecen en la escritura son suficientes para mostrar que su historia no fue un accidente, fue una obra maestra de la gracia. Que el Señor nos ayude y afirme el corazón para seguir confiando en este poder transformador que es en Cristo Jesús. Que aunque los golpes de la vida, Dios toma todo eso y transforma el corazón para un encuentro más profundo en su amor. El que antes resistía se convirtió en hermano amado. El que antes se oponía ahora colaboraba con el apóstol. Ese es el Evangelio. Donde hubo resistencia, Dios planta propósito. Donde hubo dolor, Dios siembra transformación. Donde hubo religiosidad vacía, Dios trae vida y verdad. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo.